Buenas tardes, llenas de calma y armonía. Sentía el compartir algo ahora, por si alguien le puede aportar lo que a mí me está aportando. Y es sobre un impostor muy silencioso, disfrazado de amigo, disfrazado de ayuda, pero en mi opinión, en mi vivencia, un grandísimo impostor a una vida libre y en armonía. Ese impostor es el perfeccionismo. El perfeccionismo a aquellas personas que les haya venido alguna vez, a mí, no es que me ha venido alguna vez, sino que estaba todo el día conmigo, dirigiendo mi vida durante muchos años, y ahora, después de muchos años, sigue estando, pero va y viene. A veces aparece, intenta volver a engañarme, a veces lo consigue a determinada intensidad, a veces no puede ni acercarse, a veces se acerca y le veo venir y ya depende de mí si le abro la puerta o no. Y ahí voy, ahí voy. Ahí voy con mucho amor hacia mí, con mucho cariño y respeto, esté donde esté, muy agradecido de que no dirige mi vida, pero sí que me hace visitas. Y me trabajo para que las visitas sean cada vez más espaciadas, menos intensas y que algún día ni se acerque de manera continua. No sé si a ti te ha hecho visitas, si vive contigo, a qué intensidad y en qué tiempo, cuánto tiempo. Pero quería compartir sobre ese impostor que es el perfeccionismo disfrazado de amigo, de ayudador. Observando al perfeccionismo, lo que podemos ver, o hasta donde yo alcanzo a ver algunas de las cosas, es que solo pide, solo exige, de una manera a veces directa, violenta, agresiva, que se impone, a veces más sutilmente, haciéndote creer que no, si lo hago por ti, lo hago porque quiero que lo hagas bien y así tu vida será mejor. Quería ver ese prisma, esa cara del perfeccionismo. Tiene más, pero la que siento y quiero compartir desde el sentimiento, no desde la teoría o pensamiento, la que me viene es esa, la que a mí me ha ayudado ahora verla, es esa, es ese perfeccionismo de te quiero ayudar, es para tu bien. ¿Para qué bien? Tengo que hacerlo perfecto. Sí, tú intenta hacerlo todo perfecto. Busca la perfección y si no la consigues, pues te acercarás, te estarás empujando a estar cerca de ella, hacia la perfección. ¿Qué es la perfección? Para mí esa es la pregunta que desmonta al impostor perfeccionismo. ¿Qué es la perfección? Nos contestará seguramente que la perfección es hacer lo que estés haciendo sin fallos.
Pero yo le pregunto a ese impostor, ¿y si hago lo que sea sin fallos? Primero, ¿eso es posible? Porque la perfección existe o siempre se puede hacer algo mejor. Primera falla del perfeccionismo. Lo perfecto no está al alcance de lo que el ser humano hacia afuera tridimensionalmente puede hacer, porque siempre se puede hacer mejor. No hablo del perfeccionismo que va más allá del perfeccionismo del ser humano. El ser humano es divino, no es perfecto, es divino. Con lo cual no voy al ser, voy a lo que hacemos con el cuerpo físico, las acciones que hacemos, a ese perfeccionismo me refiero. Siempre se puede hacer mejor, con lo cual el perfeccionismo, ya la primera falla que tiene y la primera trampa es que aunque lo consigas y sea perfecto, después te va a exigir más, porque se puede hacer mejor. Y en el hipotético caso que te creas que lo has hecho perfecto, te va a exigir hacerlo cada vez perfecto, porque ese es el perfeccionismo. Que si lo has hecho una vez, repítelo y repítelo infinitamente perfectamente, con lo cual es un imposible. Por ahí la primera falla que tiene, la primera trampa. Y eso te hace estar angustiado siempre. La segunda, para mí, aún más demoledora para ese impostor. La pregunta es perfeccionismo. ¿Y si lo hago perfecto, qué voy a conseguir? Hombre, tu vida va a ser mejor. ¿Qué es que mi vida va a ser mejor? ¿Qué fin busca el ser humano? Entiendo yo, por lo menos para mí es así, que lo que busca el ser humano es tener una vida con felicidad, no con estrés, no con miedo, no con emociones negativas, sino una vida en armonía, en bienestar, en felicidad, en libertad. Impostor, perfeccionismo. ¿Qué busca el perfeccionismo? Vuelvo a preguntarte. Pues que lo hagas todo perfecto y así serás más feliz. Ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿Seré más feliz en el perfeccionismo? Lo dudo. Por lo menos en mi experiencia empírica vivida por mí, más la que he podido observar, pero hablo de la mía, no es cierto. El perfeccionismo te ahoga para conseguir algo. Te empuja, te exige, te exprime, te explota para conseguir algo. Eso conlleva estrés, presión, angustia, ansiedad. La pregunta es, ¿eso te hace estar bien? No. Ya, pero el fin sí que te hará estar bien. Vamos a él. Lo consigo. He estado todo el tiempo estando mal para conseguirlo. Lo consigo. ¿Qué me da? Pues que lo has conseguido. ¿Qué estado emocional? En mi opinión, en mi vivencia, experiencia empírica, es euforia, alegría a un alto nivel. Alegría, mucha alegría, súper alegría, euforia. Que no felicidad, que es armónica. Entonces, estallas en una explosión de euforia. ¡Oh! Lo he hecho, lo he conseguido, soy perfecto. ¿Eso es felicidad? ¿Es armónico? No. Es un desequilibrio emocional la euforia, en mi opinión. Es una explosión de alegría que no de felicidad armónica, que es bien diferente. Y al poco tiempo después te llama a la puerta y al poco tiempo después pueden ser horas para algunos o minutos para algunos, horas, días y no creo que muchas semanas. Enseguida te vuelve a llamar a la puerta y te vuelve a decir, esto no ha acabado, sigue, que soy el perfeccionismo y el perfeccionismo nunca para, sigue.
y uno sigue. Haces algo, lo puedes hacer en el deporte, por ejemplo en el tenis, haces un partido, te exige el perfeccionismo, lo tienes que hacer perfecto, todo tiene que ser perfecto. Imagínate que lo consigues con lo que ello conlleva de estrés, de angustia, de ansiedad, y entonces, una vez lo has conseguido, has ganado el partido y entras en una euforia y luego te llama a la puerta al cabo de segundos, minutos. En el tenis no te puede dar días porque al día siguiente, o como mucho en un Grand Slam, a los 2 días, vuelves a jugar y te dice, el perfeccionismo exige más. Olvídate de eso, sigue, mañana, desde ya, focalizado, todo perfecto. Entonces, ¿dónde está la felicidad y la armonía? Acaba el torneo, imagínate que lo consigues. Estamos hablando si lo consigues. Si no lo consigues, el perfeccionismo es el más brutal de los tratos, el que ejerce. No tiene ni empatía, ni comprensión, ni respeto. Es un ataque masivo, destructivo, si no lo consigues. Te hace sentir muy mal. No lo has dado, no vales. Eres, y podríamos poner una serie de calificativos bien fuertes y bien cargados de negatividad. Y aunque lo consigas, te dice, sí, muy bien, pero olvídate, ya al siguiente. Ganas el torneo, pues a lo mejor te da unas horitas o un día o dos, pero sigue, porque tienes que ser perfecto. Hay otro que es mejor. Tú tienes que seguir bajo mi yugo de ese intruso impostor. El perfeccionismo, en mi opinión, es un delincuente, un impostor, un maltratador. Se habla del maltrato, de hacer daño a alguien. Para mí, el perfeccionismo es un maltratador. Brutal. Brutal. Emocional y luego se convierte en físico. Se psicomatiza. Es un asesino. Es tremendo. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero uno quiere hacer bien las cosas, uno quiere en lo que se dedica funcionar bien en su vida, hacer las cosas en condiciones. ¿Y quién dice que no? ¿Quién dice que no? Pero puedes ir sometido bajo ese intruso, ese impostor del perfeccionismo, o puedes ir acompañado de ese compañero, compañera, el cual te ama, te respeta, te acepta, te comprende, te entiende. Si tú quieres hacer algo, dedicarte a algo, me parece maravilloso que pongas todo lo que está en tu mano para llevarlo a cabo. Lógico, pero no bajo amenazas de tienes que conseguirlo, tienes que ser el mejor, tienes que ser perfecto. Perdón, la primera premisa, nadie es perfecto. Y vuelvo a hablar de cuerpo hacia afuera, desde el cuerpo hacia afuera, no hacia adentro, desde ese ser, espíritu, ser maravilloso y divino que somos. Vuelvo a decir que es hacia afuera. No existe esa perfección. Entonces, no seamos engañados por ese impostor, porque lo que quiere es acabar con nosotros. Y acaba con nosotros, puede acabar con nosotros. ¿Cuánta gente buscando esa perfección no acaba nunca la perfección? Porque en cuanto consigues algo, ya te está volviendo a pedir, y a pedir, y a pedir, y a pedir. Y llega un momento que el cuerpo humano no da más, porque no ha tenido tiempos de descanso, no ha tenido armonía en el proceso. Lo único que ha tenido es una exigencia extrema que es agotadora, es destructiva y consigue hacerlo un tiempo y luego descarrila, colapsa. Y entonces,
¿Qué hace el perfeccionismo? Se va y te deja ahí. Apáñate. Como casi todos, la cultura y educación que casi todos recibimos en general es la del perfeccionismo, la de cada vez mejor, entonces aplaudimos el que hace mejor las cosas que otro, aunque sea bajo el yugo del impostor del perfeccionismo. Y lo aplaudimos además. ¡Guau! Ha sido perfecto, como además usamos esa palabra. Es que es una persona perfecta, es un amigo perfecto, es un jugador perfecto, es un ejecutivo perfecto, es un electricista perfecto. E inconscientemente buscamos ese perfecto. ¿Y qué hacemos? Esclavizarnos, subyugarnos al perfeccionismo. Y destroza, aniquila, destruye. Entonces, claro que se pueden hacer las cosas a lo que te dediques, con toda esa intención y deseo, pero acompañado de ese compañero o compañera que te habla con ese cariño, ese respeto, ese, ¿quieres hacer eso? Sí, te acompaño, vamos a por ello, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo, claro que sí, ¿te gusta? Sí, te acompaño, soy tu compañero, soy la persona más cercana a ti. Luego está el intruso, el saboteador, que se cuela en nuestras vidas y nos convence, ese impostor, de que tienes que hacerlo perfecto y te vende que como lo consigas hacer perfecto serás muy feliz. Mentira, de ningún modo. ¿Cuánta gente vemos al inicio de sus carreras, sean del deporte, sean de los estudios, de un trabajo en el cual inicia abogado, ejecutivo, electricista, ama de casa, perfecta, tienes que ser perfecta, no puede estar nada. No, no soy perfecta y no quiero ser perfecta porque me voy a ahogar, me voy a sentir culpable, me voy a despreciar a mí misma. No, no. Ahora, mi cometido es ser ama de casa. Lo hago, pero lo hago con todo mi cariño y respeto, dándome los tiempos de descanso. Quiero ser jugador de cualquier deporte, lo hago, pero dándome los tiempos, porque así voy a estar sano y voy a hacer el proceso feliz. Pero aquí en esta sociedad exigimos, porque sin darnos cuenta lo exigimos, que sean perfectos aquellos que vemos en la pantalla. A ver quién es más perfecto. Y lo vanagloriamos. Lo vanagloriamos. Oh, ¿has visto? ¿Lo has visto? Y solo se habla del que ha ganado y se le pone el adjetivo de perfecto un montón de veces. Esa persona, como lo coja, ha muerto. Como cojas el qué bien lo he hecho, ha sido perfecto. O, aunque no lo consigas, como lo busques, también estás herido de muerte para morir. ¿Y a qué le llamo? Pues a una depresión, a un vacío, a una falta de ganas, a una ausencia de deseo ya de hacer aquello que te gustaba. ¿Por qué? Porque el perfeccionismo no te ha dado tiempos, descanso, comprensión, aceptación cuando no ha salido. No pasa nada. El perfeccionismo es, ¿cómo es posible que no lo hayas hecho bien? Ay, el perfeccionismo. Ese intruso, ese impostor, que además va de que quiere ayudarte para que así seas feliz. Lo dudo. Bueno, yo realmente no lo dudo, estoy convencido. Pero se cuela en las vidas de todos. En mi opinión, en la de todos, a un nivel u otro. Un 0,1 está dentro de 0 a 10. Mi caso no es 0,1. Es más. Pero si tu caso es, no, yo no lo noto nada, me alegro, pero lo dudo. Porque
nos queda para ir creciendo. Y es precioso el camino. Y que el perfeccionismo no me haga decir, no, a mí no me pasa, a mí eso no me pasa. Ya se ha colado. Y ya no te quiero contar si el cometido que en tu vida haces es ser padre. Pues parece que ser padre tiene que ser perfecto ante sus hijos. No, no. Muestra tu maravillosa carencia y muestra que no existe esa perfección ante tus hijos, porque te va a ayudar a ti y como mamá también, y a ellos, para ya ir aprendiendo que eso de la perfección y el perfeccionismo es una farsa que se ha instalado como verdad y que además se la ve con buenos ojos. En cualquier cosa que nos dediquemos, vivamos desde la conciencia de que el perfeccionismo no es el camino para vivir en armonía y felicidad. Y vuelvo a repetir, no confundir el dejar de lado al perfeccionismo y hacerlo desde ese cariño, ese respeto hacia uno mismo, a aquello a lo que se dedique, no confundirlo con que, entonces él no lo quiere hacer todo lo bien que pueda. Claro que sí, esa es la intención y el deseo. Haz lo que esté en tu mano, dándote los tiempos, los respiros y de manera armónica todo lo que esté en tu mano. El proceso va a ser infinito. No vas a tener esos hachazos del perfeccionismo. Y vas a llegar donde tengas que llegar y al nivel que esté en tus capacidades. Que estoy convencido que si no vas de la mano del perfeccionismo, va a ser mucho mayor. Porque vas a estar más dispuesto a ir haciendo cosas y a seguir aprendiendo. No confundir tampoco del perfeccionismo, que es el extremo, con el pasotismo absoluto, que entonces el perfeccionismo no está en tu vida, pero lo que tienes en tu vida es la dejadez. Y la dejadez es el otro extremo que no ayuda nada a un ser humano, porque le hace estar perdido, desorientado, desordenado. No hablo de, pues paso de todo, a ese no le viene el perfeccionismo, al que pasa de todo, al que no se implica en las cosas que hace, que tiene una responsabilidad. El que pasa de todo no tiene ni responsabilidad, ni tampoco se focaliza en algo. Entonces, es cierto que el perfeccionismo no le agarra, pero le agarra el otro extremo, que es ese pasotismo que no le hace estar en su centro. Con lo cual tampoco confundirlo. Pero hoy yo sentía hablar de ese perfeccionismo tan sibilino que entra en nosotros y nos destroza. Así que, si me lo permites, a ti que estás al otro lado de esta cámara, que no sé quién es, pero sí sé que es un ser humano, que acompañémonos, acompáñate con esa humanidad de tu ser hacia ti. Y cuando digo humanidad, digo ese trato desde el amor, desde el respeto, desde la comprensión, desde el cariño, desde la aceptación, al no haber podido hacer lo que sabes que puedes hacer y hoy no ha salido, no pasa nada. Pero date ese cariño y ese respeto y esa comprensión y continúa haciéndolo, claro que sí. Y permítete descansar, porque en el perfeccionismo no deja. Y aquellas personas que veía un documental hace unos días de un artista que hablaba de que a él le encantaba a lo que él se dedicaba, en este caso era la canción. Pero pasó de que le gustara a ya no poder cantar, no querer saber nada, ni grabar, ni hacer giras, ni siquiera ya su vida tenía sentido. Depresión. Por ese perfeccionismo de tienes que seguir, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, este disco, este concierto, este tour, esta entrevista, esto, ese es el perfeccionismo. ¿Y qué hay de ti? Como madre, igual, tienes que hacer esto, no puedes fallar, tienes que... ¿Y qué hay de mí? Como padre, lo mismo, como amigo, lo mismo. Y aquel que te exija
el perfeccionismo tuyo hacia ti, afuera, pero ojo, el de los otros hacia ti, bien atento a eso, porque son tanta gente que viene y te dice, no, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tendrías que ser así, tendrías que ser asá. Oye, 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 yo soy como soy. Y si alguien decide cambiar de mi vida, de mi persona, ese soy yo. Pero como tenga que estar escuchando, uno dice que lo que hago es correcto. ¿Y a mí qué me importa? Otro dice que lo que hago no es correcto. Pues de la misma manera, ¿a mí qué me importa? Que tú me digas que es correcto o no es correcto, que sea de esta manera o sea de la otra. ¿Por qué tengo que hacer lo que los demás quieren que yo haga? Oye, que aquellos que me piden a mí que yo sea de esa manera, que lo hagan ellos. El perfeccionismo de uno mismo hacia uno mismo es muy agresivo, es muy civilino, pero aún es más civilino y más traicionero el que viene de fuera y te va diciendo uno, oh, qué bien, qué bien. No lo cojamos. O el que te dice, muy mal. No lo cojamos. Sí que nos observemos a nosotros con amor y cariño, no con perfeccionismo, porque entonces vamos a colapsar. Y eso era lo que sentía compartir sobre ese impostor del perfeccionismo. Y me viene ahora para finalizarlo, ¿por qué tiene cabida el perfeccionismo en nuestras vidas? En mi opinión, de nuevo, por ausencia de la cosa más importante e imprescindible de un ser humano, por ausencia de amor hacia nosotros mismos. Y cuando digo amor, me refiero a ese trato de amor, de cariño, de acompañamiento, de escucha, de entendimiento, de aceptación, de comprensión hacia nosotros. Amor hacia nosotros. Al no tenerlo, queremos hacerlo perfecto, porque veamos el fin de querer hacerlo perfecto, en el mayor de los casos, por no decir en todos, es por el ego. O bien para que los demás me alimenten, o bien para sentirme que lo he conseguido y por mí mismo decir, no, no, si lo hago por mí para sentirme válido. ¿Válido? ¿Válido? ¿Tienes que hacer algo perfecto para sentirte válido? Nos hemos olvidado de quiénes somos. Creemos que somos el personaje y lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y lo que realmente somos es el ser, esa energía, ese espíritu que hay dentro que necesita ser alimentado con amor y cariño. Y eso es lo que somos. Entonces, yo tengo que sentirme válido. El personaje necesitará eso, el ego, pero no el ser. Y ahí es donde tiene la puerta abierta y se puede colar el intruso, el impostor, que es el perfeccionismo. Y si me lo permites, te envío un abrazo infinito lleno de respeto, cariño y amor. Gracias.